Pijao Editores presenta Nuestra cultura. Nuestra cultura. ¿Qué tal? Bienvenidos a Nuestra Cultura TV, este programa que llevamos semanalmente hasta sus casas desde Pijao Editores. En esta ocasión no quisimos dejar por fuera una profesión que es la que genera los lectores y los seguidores nuevos de la cultura. Por eso decidimos invitar a las maestras Daniela Melo y Yolanda López, además del bibliotecario Hernán Ruiz, quienes cumplen una función fundamental en la promoción de lectura, de escritura y del lenguaje, especialmente de nuestros tolimenses. Bienvenidos. Nuestra cultura. Yo realizo mis estudios de secundaria en la Escuela Normal Superior María Auxiliadora. De ahí viene un poco mi interés por la formación hacia la lectoescritura y también por mis abuelos, quienes eran unos lectores vivaces. Mi ejercicio desde pequeñita fue la docencia. Entonces estuve en grupos de juveniles donde teníamos contacto con formación. Estuve también, digamos, involucrada en el tema de la normal. Entonces en la normal teníamos constantemente encuentros con otros, con pequeñitos, enseñándoles a leer, a escribir. Entonces siempre fue como esa participación, digámoslo, y el apoyo de mis papás, que pues siempre fue incondicional. Normalmente me fui con la iniciativa de estudiar matemáticas con énfasis en estadística. Hice 2 semestres, entonces llegó un momento en mi vida en que dije, ya no puedo más, entonces me fui por el lado de la escritura y la lectura y de la docencia, que era lo que siempre aprendí a hacer, y desde ahí empezó mi ejercicio y pues aún más tomó más fuerza cuando tuve la oportunidad de recibir clases con la profesora Luz Helena, quien me habló de neurolingüística, de neurociencias y pues también como ese lado de la ciencia que siempre me ha gustado, entonces me incliné también hacia el lado en mis primeros estudios de pregrado. Mi nombre es Hernán Ruiz, soy licenciado en lengua castellana de la Universidad de Tolima. En este momento me desempeño como bibliotecario público en la Biblioteca Soledad Rengifo de la ciudad de Ibagué. Aparte de eso, soy gestor cultural de un proyecto denominado Biblioteca Infantil Comunitaria Francisco Leal Quevedo, que está ubicada en el barrio San Martín de Picalé. Mi trayectoria está muy cercana a la docencia por mi padre. Mi padre fue docente durante 25 años en donde yo nací, en Herveo, Tolima, y junto a él pues empecé a caminar llevando las historias, llevando los libros que le llevaba en un proceso de alfabetización muy bello que él tenía, y a través de esta cercanía con las historias de vida de los campesinos que intentaban conocer el mundo a través de los libros, de los acetatos que en esa época mi papá llevaba para que escucharan obras de Jorge Isaac, de Gabriel García Márquez. Empezaron mis primeros acercamientos con este mundo literario. Yo salgo del colegio y empiezo a buscar horizontes en la música. De hecho, formé un grupo de rock pesado durante muchos años, pero siempre con el deseo de leer el mundo a través de lo que hacía, de interpretar, de encontrarme con imágenes, con la cercanía de las personas, de transmitir algo, ¿no? Tuve un reencuentro cuando empiezo mi carrera de la licenciatura en lengua castellana, tuve un reencuentro muy bello con la literatura, sobre todo a través de la voz de un gran maestro que me presenta la literatura infantil y juvenil y empieza ese acercamiento de nuevo con ella. Soy de un municipio del Líbano que tiene fama de ser culturalmente muy abierto, y pues a uno en la escuela y en el colegio le inculcaron que el Líbano era de escritores. Entonces siempre fue como esa idea de la lectura, y siempre el Líbano se ha visto como un centro cultural muy importante en el norte del Tolima. Y pues digamos que ahí fue como Benedetti es el que me abre a mí como la puerta, él abre pues esa a la literatura, y es lo que yo a veces como quisiera con los estudiantes, que hubiera un libro que les abriera esa ruta, porque pues no a todos les gusta lo mismo. Lo que uno trata de hacer como docente es que ellos puedan encontrar ese libro y que a través de ese libro puedan adentrarse en este camino que es la literatura y que es un camino muy bonito. Llegó Extramuros. Era un programa de la Universidad de Tolima que extendía, digamos, las licenciaturas a los municipios, y por el lado de la licenciatura en lengua castellana me metí fue por el inglés. Entonces,
empecé a estudiar la licenciatura en extramuros, pero perdí una materia que se llamaba Introducción a la Literatura y obviamente me quedé en mis compañeros y me tocó empezar me tocó venirme para Ibagué a estudiar, a completar aquí la licenciatura en presencial y pues fue una oportunidad muy bonita porque pues ahí se me abrió el espectro. Ahí tuve el contacto con otros profesores que se encargaron de ilustrarme más el camino de la literatura en el Tolima y de, digamos, fortalecerme en el lado de investigación, que es el enfoque que por ahora estoy fortaleciendo, la parte crítica literaria. Entonces me di cuenta que podía leer literatura y que también podía fortalecer y aportar a través de la investigación, a través de la crítica, de los artículos académicos, de mi proyecto de grado que se encaminó hacia el estudio de la nueva novela histórica. Entonces, todo esto empezó como a fortalecer mi espíritu investigativo y dije, bueno, tengo que profundizarme en la parte de análisis, explorar, digamos, estos campos, y en eso fue clave el profesor Jorge Ladino Gaitán, quien también me enseñó, digamos, todo este proceso de escritural, porque pues en la universidad se fortalece un poco la parte de artículo académico, pero entonces no como esa parte de participación en eventos, y empiezo con las Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana en el 2014 en Costa Rica. Luego empiezo como a expandir mis horizontes y a fijarme hacia la literatura del Tolima. Mi interés siempre ha sido fortalecer la parte de memoria e historia. Entonces encontré en los autores del Tolima que se hablaba mucho de historia de Colombia. Entonces el hecho de encontrar a un escritor como Jorge Eliezer Pardo que abordara el contexto histórico, por ejemplo, con su quinteto de la frágil memoria, un Ben-Hur. Entonces, encontrar esta oportunidad y aprender de historia, llevar esto al aula de clases para que los jóvenes encontraran otra forma de aprender la literatura, de encontrar otra forma de pasión hacia la lectura y también de vincular siempre esa conexión con la memoria de nuestro país. A partir de ese elemento surge mi interés por la literatura del Tolima, porque veo que estos autores están proponiendo una relectura frente a los acontecimientos de nuestra Colombia, y también de introducirlos y conectarlos con el tema de la condición humana. Entonces, que ahí vemos personajes que no son planos, sino que son personajes redondos, que tienen una complejidad psicológica, y que esto se va a desenvolver a través de la trama. Generar esa conexión intertemporal de la historia, es decir, con los acontecimientos que estamos viviendo actualmente, con lo que sentimos, lo que somos como personas nosotros. El curso online SAS, del dicho al hecho, nace como una forma, digámoslo, para fortalecer la competencia argumentativa y la lectura crítica en los estudiantes de grado 10º de la institución educativa Germán Pardo García. Este proyecto nace como una forma de, mi opción de grado de la maestría en Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas. En mi experiencia en el campo docente he notado que una de las dificultades que presentan los jóvenes en la universidad es precisamente la producción y recepción de textos argumentativos. Entonces dije, ¿cuál va a ser la solución y cuál es el problema? Entonces dije, normalmente los chicos confunden 3 tipos de texto: expositivo, informativo y argumentativo. Entonces, a partir de allí surge como todo este interés. Empezamos a realizar todo un campo, una experiencia, un rediseño de las actividades a través de este curso virtual. Estos chicos hacen un curso, son 4 módulos de formación teórica, con acompañamiento de ejercicios, con pildoritas audiovisuales, donde cuento con el honor de expertos, artistas, gestores culturales, quienes en un espacio me regalan ahí para estos chicos una reflexión de qué importancia tiene la lectura y la escritura en su campo profesional. Entonces, el hecho de que ellos aprendan a leer con las líneas, detrás de las líneas y en las líneas. Yo trabajaba en una farmacia de riesgos laborales y empiezo a notar que en los barrios de Ibagué no tenían acceso a bibliotecas o a lugares cercanos que no fuera solamente la escuela, donde se pudieran tener ese encuentro con los libros, tener esa cercanía con la lectura, donde se proyectaran escritores, y empieza ese deseo de buscar una forma de que se pudiera tener ese encuentro, y veo que la posibilidad nace a través de estudiar literatura y lengua castellana en la universidad,
y empezar a gestar proyectos que repercutan en la cultura de la ciudad a través de la literatura como tal. Realmente pienso que las carreras de las ciencias humanas, si el fin no es servir a la sociedad, si el fin no es unos procesos de intervención social, se debe replantear esas búsquedas cuando empezamos a estudiar las licenciaturas. Desde primer semestre nace el deseo, empieza la búsqueda de un espacio y ahí es donde nace el proyecto de la Biblioteca Infantil Comunitaria Francisco Leal Quevedo, y empiezo a tocar puertas y a crear este espacio de encuentro de una comunidad de la comuna número 9 con los libros, como un espacio de encuentro con la literatura infantil. Todo es un proceso difícil, ¿no? El camino de la cultura cuando no se trabaja directamente con los entes territoriales es un poco difícil, pero de ahí parte realmente el riesgo de crear espacios de difusión. Entonces empiezo a trabajar con los colegios, empiezo a hacer talleres, empiezo a buscar alianzas estratégicas con empresas y doy con la buena fortuna de que empezado un año empiezo a ejercer como promotor de lectura de una de las editoriales independientes de aquí de la ciudad de Ibagué, que es Casa de Libros. A través de Casa de Libros se empieza a forjar ya mi trayecto laboral, lo cual me permite apasionarme aún más, dar a conocer todo el tema de la lectura, de la escritura, de asistir y buscar espacios que generen realmente un impacto social que se visibilice a través de mi labor. Me tocó irme para Bogotá con mi esposo y pues allá trabajé también en buenos colegios y conocí mucha gente y obviamente el espectro de Bogotá es más grande, es una visión más amplia de las cosas. Estudié, trabajé allá y pues obviamente cuando llego nuevamente a Ibagué pues ya la visión mía sobre la literatura y sobre las prácticas pedagógicas pues ya es otra. Pero cuando yo llego acá a Ibagué en el año 94, 95, pues entro a un colegio oficial por contrato y surgió la idea de, o sea, me llamaron para pertenecer a un grupo, a una red de lenguaje, pues forman una red nacional, pero que en cada departamento pues hay nodos de esa red y pues nosotros nos reunimos para hacer, digamos, análisis de prácticas pedagógicas que se dan en las instituciones educativas. Todo ese bagaje a uno le va sirviendo porque el análisis que se hace entre pares académicos a uno lo va nutriendo, esa congruencia de opiniones, de evaluaciones, de trabajo colaborativo que se hace para mejorar la experiencia. Ya la experiencia queda lista para presentarla en un colegio, en un congreso nacional o en un congreso internacional. Entonces, a eso le hemos apostado en estos 22 años que tenemos, por ejemplo, en la red de lenguaje en el Tolima, también a nivel nacional. Me presenté al premio con un proyecto de crónicas. Había leído muchos cronistas en Colombia y pues me llamaba la atención las situaciones familiares que vivían los hijos de policías, porque los niños eran asustados pensando que los iban a llamar por teléfono para decirle que su papá había sido asesinado. Entonces los niños escribían y esas historias que todavía no eran crónicas, pues las fuimos, digamos, moldeando en este tipo discursivo y esto dio para que se pudieran presentar al premio. Entonces lo que yo quedé en ese año de finalista. En el 2010 vuelvo y me presento, pero entonces ya amplío el espectro del trabajo e incluyo la poesía. A mí me gusta trabajar mucho poesía. Yo considero que la poesía en el bachillerato es como la Cenicienta y también en primaria, ¿no? No la tomamos como muy en serio. Entonces yo les digo, busquen un poema que les llegue a ustedes al alma, o sea, un poema que realmente usted sienta que primero se le meta por la piel y después miramos a ver qué hacemos con esas emociones para llevarlas a la razón. Y que pues ahí podemos encontrar, digamos, la historia de un país, la historia de un ser humano. Entonces estamos en ese proceso de encontrar esa poesía que les llegue para poder hacer un análisis realmente que los toque a ellos de alguna forma. Después de lo del premio, como es también poesía y teatro, porque también el teatro, pues sí, se ve a lo último y es el pedacito que se da y estas cosas, pero a mí me gusta de verdad meterme de lleno en eso. O sea, en la red es muy valorado
ese trabajo porque se piensa que, digamos, para hacer un guión o adaptar un guión, entonces es simplemente hacer cosas, no, hay que empezar a hacer el guión desde el comienzo y también necesita reescrituras, o sea, todo necesita procesos, nada se da de la noche a la mañana y para que no se vea como activismo, como que ahí no hay procesos, entonces digamos que en la red lo que se valora son los procesos de pensamiento, los procesos de lectura, los procesos de escritura. Nuestra cultura. Felicitaciones por esta maravillosa idea de mostrar a lo que está pasando a nivel internacional con artistas locales, que tenemos muchos sueños y muchas ganas de que ustedes también sigan nuestros pasos, la gente joven, los niños. Por favor, únanse a esta bella causa que se llama el arte. No solamente la música, está la pintura y todo lo demás, los escritores y sobre todo miremos cómo salvemos este planeta, ¿vale? Nuestra cultura. Aunque lo hacen desde círculos diferentes y trabajos separados, los tres tienen un punto en común, y es la importancia de enseñar la literatura regional y de promover lo nuestro primero antes de mirar lo de afuera. Por eso continuamos con esta segunda parte, donde nos hablarán de su trabajo y de las proyecciones que tienen para el futuro. Nuestra cultura. Es un excelente trabajo que ellos han realizado en su larga trayectoria que llevan en el campo de la literatura, en el campo de las artes. Es una forma de valorar lo nuestro. Yo siempre he pensado eso, antes de hablar de lo internacional, también debemos enfocarnos en lo nacional primero, porque cuando aprendamos a aceptar nuestra historia, vamos a aprender a poder diversificar nuestros discursos. Entonces, esa es la idea, fortalecer lo nuestro, pensar desde lo nuestro, para poder entender esa historia que abarcan estas obras literarias, porque digamos, cuando se empieza a hablar de nueva novela histórica o de esa novela, ese arte que lee la historia, Colombia tiene que contar y ha tenido que contar a través de sus autores y tiene bastante fuerza. Después de 4 años me dan la posibilidad de entrar a la red de bibliotecas públicas de la ciudad de Ibagué, encargado del espacio biblioteca pública. Entrar en una de las mejores redes que existen de bibliotecas, donde hay compañeros que llevan haciendo durante más de 15 años un trabajo inmenso, y viene el reto de entrar y de vincularme a este proceso con mis experiencias más personales, más autónomas, más comunitarias, ya empezar pues a conocer cómo es un espacio formal, cómo es la línea de las bibliotecas públicas, también es todo un reto y es algo que realmente viene del empoderamiento y del sentido de pertenencia con lo propio. Siempre dentro de mi formación tuve muchos referentes internacionales, sobre todo europeos, pero me empecé a interesar porque yo dije, hey, aquí hay mucho talento, hay muchos autores que no son trabajados en las instituciones educativas, que no son divulgados y que se quedan en presentar, digamos, las convocatorias, se ganan los premios, pero no hay una divulgación como tal en las instituciones educativas. Muchas personas que asisten a las bibliotecas no conocen las colecciones que hacen parte del acervo bibliográfico y que están constituidas por grandes maestros de la literatura que han hecho un aporte significativo en todo lo que tiene que ver con los procesos culturales de nuestro departamento. Hay muchos factores que son necesarios involucrar dentro de los procesos educativos que permitan que los jóvenes tengan ese acercamiento. O sea, siempre entre la literatura y los jóvenes va a haber la necesidad de un mediador, ¿no? Esa persona que lleve a conocerlos, que lleve a abrir esos acervos, y qué mejor que las bibliotecas para brindar esa posibilidad. Y la literatura tolimense es rica, o sea, es de una riqueza, pues ni se diga. Está Eduardo Santa del Líbano, pues, o sea, todos los escritores del Líbano son muy importantes. Magil, Los Pardo, Jorge Eliezer y Carlos Orlando, Germán Santamaría, bueno, una cantidad. Hay una cosa que dice Carlos Lomas muy importante y es que como docentes tenemos que acercar a los estudiantes de bachillerato a los textos literarios y a la creación literaria porque en la vida no van a tener otra oportunidad de hacerlo. Entonces,
qué bonito que de pronto se puedan llevar un recuerdo bien agradable de estos trabajos que se hacen en bachillerato, porque a ellos les significa mucho, y cuando tienen el reconocimiento de lo que han hecho, pues obviamente ellos se sienten muy bien. La política pública dice hay que leer o sea, hay libros canónicos. Bueno, unos autores que no se salen de esos autores, ¿no? Entonces, a nosotros como docentes nos ha faltado también abrir ese espectro para que se reconozca la literatura tolimense. Y si el muchacho no la conoce es porque nosotros no hemos hecho el esfuerzo de hacerla conocer. Y es que también no la conocemos. Yo digo que si no la conocemos, pues tampoco se la podemos dar a conocer a los estudiantes. Yo ya estoy de bajada, pues a mí me gusta mucho, mucho, yo soy ya una apasionada de esto de la enseñanza, yo soy entregada a mi trabajo mañana, tarde, noche y madrugada. En este momento estamos escribiendo un libro, o sea, yo tengo un libro acá ya escrito sobre un trabajo que hice con 100 años de soledad, leída en voz alta completa. En cada capítulo leído se hicieron unos trabajos muy interesantes, se hicieron unos palimpsestos con el cuento de Augusto Monterroso y otras cosas que se hicieron con 100 años de soledad. Entonces quedó grabadito en este librito que pues en las redes es muy apreciado porque es como se trabaja una obra literaria. En este momento, pues la revista Textos de España me publicó un artículo que yo hice sobre María, de Jorge Isaacs. Lo publicó en español y lo publicó en inglés, perdón, en catalán. Y estoy trabajando sobre María porque yo hice un trabajo hace 2 años con un grupo del colegio donde estoy trabajando en este momento, en la Sagrada Familia, y esa experiencia la llevé a un congreso nacional y quedaron encantados con cómo los estudiantes trabajaron la historia de Nay, la historia de la esclavitud, cómo consultaron, cómo se fueron, o sea, más allá de lo que era la obra, cómo averiguaron sobre la epilepsia, sobre el bromuro que le daban a María. Entonces, me están pidiendo el libro, eso fue un artículo, me están pidiendo el libro y estoy trabajando sobre el libro. Y hace poco, ese libro es también como experiencia pedagógica que se puede dar a conocer con maestros del país. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, pues para eso es que hacemos nosotros los trabajos en el aula y nos dedicamos tanto tiempo a que los estudiantes hablen. Todo lo que ellos hablan para nosotros es muy importante. Más que nosotros hablar en clase, es lo que ellos puedan, esas intertextualidades que pueden hacer, esos intertextos que pueden hacer en clase, esas construcción de conocimiento colectivo que se puede hacer, esos debates que se generan cuando uno los deja hablar y cuando entre ellos mismos se complementan, debaten, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sí, pero no. Y todo eso yo lo grabo y con esas grabaciones de los estudiantes es que yo hago mis análisis para poder hacer los trabajos que se presentan en los congresos. Invito a toda la comunidad y a los seguidores de Nuestra Cultura TV que por favor se integren al tema de investigación, al tema del arte. Estas propuestas se hacen con el fin de no solamente hablar del tema de la historia de nuestro país, sino también otras formas de relectura de nuestro contexto, de todo lo que nos rodea. Invito a todos para que nos acerquemos, no le tengamos miedo a preguntar, nos acerquemos a Pijao Editores, a Nuestra Cultura TV, quienes también han fortalecido el canal y esa trayectoria, digamos, o han recogido todas esas voces de estos artistas, investigadores, escritores, gestores culturales que trabajan cada día por tener un reconocimiento. Bueno, la invitación a los abuelos, a los niños, de que se den la oportunidad de conocer un mundo no como el que solamente nos muestran a veces los medios de comunicación, sino más allá. La literatura es una puerta abierta a mundos desconocidos que nos pueden llevar al encantamiento, nos construyen, nos deconstruyen, pero son mundos que nos están invitando. La literatura no es solamente para un grupo selecto, sino está abierta a todas las personas. Creo que la literatura y la lectura es lo único que da la posibilidad de salvarnos como seres humanos. La poesía, la literatura, para mí el arte es lo que nos salva de
de toda esta porquería que vemos cada día. Entonces, la lectura para mí es un escape muy importante y pues invito a leer, siempre invito a la gente a leer. Ese es, digamos, el mensaje para la gente. Nuestra cultura. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Nuestra Cultura TV. Pasaron 3 historias más por nuestras cámaras, hemos superado la barrera de los 150 invitados y por eso los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan en Facebook y a estar conectados con nosotros durante la semana. Aquí termina Nuestra cultura. Nuestra cultura.